14 de agosto de 1997. En Monterrey, la puerta de un quirófano se cerró detrás de Lucha Villa, y aquel sonido marcó la frontera entre la leyenda que México conocía y la mujer que volvería a ser la misma. Lo que debía ser una cirugía estética terminó convertido en una de las tragedias más dolorosas de la música mexicana. A las 9:27 comenzó la sedación. A las 9:41 la saturación de oxígeno empezó a caer. A las 9:42 el monitor cardíaco lanzó una línea recta. El corazón de la reina de los palenques dejó de latir. Durante años se intentó reducir todo a un accidente breve, a una complicación inesperada, a un paro de pocos minutos. Pero el expediente clínico apuntaba a algo mucho más grave. El cerebro de Lucha Villa no estuvo sin oxígeno 2 minutos. Estuvo más de 5, quizás 6, quizás 7. En ese tiempo no solo se dañaron neuronas. Se apagó una voz que había llenado palenques, películas, discos y hogares, donde sus canciones sonaban como confesiones. Para entender por qué una mujer, que lo había tenido todo, terminó apostando su destino a un bisturí. Hay que regresar a Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua, en 1936. Allí nació Luz Helena Ruiz Bejarano, una niña pobre, en una casa donde casi siempre faltaba algo. Faltaba dinero, estabilidad, futuro, y faltaba un padre que apenas quedó como una sombra. Su madre sostuvo la vida con lo mínimo, remendando ropa, estirando monedas, cocinando entre humo y silencio. En ese México rural, de calles de tierra luz, Helena aprendió pronto que la pobreza obliga a crecer antes de tiempo. Pero esa niña tenía algo imposible de ignorar. Era alta, seria, distinta. Y cuando cantaba todo alrededor parecía detenerse. Tenía una voz grave, ronca, profunda, una voz que no parecía de niña, sino de mujer marcada por la tierra. En la iglesia el sacerdote le pedía que bajara el volumen porque opacaba al coro. A los 12 años ya la llamaban para cantar en fiestas familiares. A los 14 cantaba en bodas, bailes de pueblo y ferias patronales. No tenía escenario profesional, pero cuando abría la boca, la gente guardaba silencio. El primer golpe grande llegó cuando apenas era adolescente. A los 15 años aceptó casarse con Mario Miller, un hombre de 35 años, 20 años mayor que ella, hermano de Paco Miller, conocido en el espectáculo. En 1953 nació su hija Rosa Helena. En 1954 llegó Carlos Alberto. 2 hijos en 2 años. Y una joven que aún no terminaba de entender el tamaño de la vida que le había caído encima. 7 años después de la boda, Mario desapareció de su historia. Luz Helena quedó con 22 años, 2 hijos pequeños, sin respaldo firme y con una decisión imposible. Pudo volver a la casa materna. Pudo resignarse a vivir de favores. Pudo buscar otro hombre que la mantuviera. Pero eligió lo más arriesgado. Dejó a sus hijos al cuidado de la familia y subió a un camión rumbo a la Ciudad de México con una voz que era su única riqueza. La capital la recibió con hambre, pensiones baratas, humo de cigarro, cabarets difíciles, bares duros y programas de radio a deshoras. Cantó donde pudo, soportó comentarios, rechazos y miradas que la trataban como mercancía. Pero la voz seguía allí, firme, áspera, imposible de domesticar. Un día apareció Luis G. Dillon, empresario argentino, que buscaba una voz femenina potente para un espectáculo. La cantante prevista no llegó a la audición. Luz. Helena estaba allí con un vestido prestado y las manos nerviosas. Cuando empezó a cantar el silencio, cayó sobre la sala. Dillon entendió que no tenía enfrente a una muchacha desesperada, más sino a una presencia capaz de llenar cualquier escenario. Ese día le cambió el destino y el nombre. La llamó Lucha por la fuerza que veía en ella. Villa por Pancho Villa y por el norte que llevaba en la sangre. Desde entonces nació Lucha Villa. Lo que vino después fue una carrera de resistencia.
Aprendió a cantar con hambre, a sonreír cuando estaba humillada, a sostener la mirada cuando los hombres querían imponerle miedo. Su voz llegó a Ferrusquilla y después a José Alfredo Jiménez, el poeta del tequila y de las heridas abiertas. Con él llegaron canciones como La Media Vuelta, y con esas canciones llegó su consagración. Lucha Villa se convirtió en una de las grandes intérpretes rancheras de México. Después vino el cine, los premios, los palenques, llenos los discos históricos, y la imagen de una mujer imponente, capaz de dominar territorios de hombres sin pedir permiso. Esa grieta ayuda a entender el lado más oscuro de su historia. En la primera mitad de los años 80, mientras la televisión mostraba el brillo de sus artistas, en la sombra crecía el Cártel de Guadalajara. Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, Carrillo conocido como Don Neto, movían poder, dinero, policías, rutas y miedo. Eran hombres que querían poseerlo todo: gobiernos, armas, territorios y también símbolos. Tener a una estrella cantando en una fiesta privada no era entretenimiento, era una demostración de dominio. Una noche quedó como uno de los secretos más incómodos de su vida. Guadalajara, aproximadamente 1985. Una mansión en las afueras, muros altos, guardias, mármol, candelabros y una tensión que nadie nombraba. Lucha llegó vestida para cantar con ese porte de reina que nadie podía copiar. Después un asistente le dijo que el patrón quería saludarla en privado. Lo que ocurrió detrás de esa puerta solo lo supieron ella y él. Lo que contaron los escoltas fue el antes y el después. La vieron entrar sin joyas llamativas. La vieron salir casi 2 horas después, con esmeraldas enormes en las orejas, brazaletes y anillos verdes en las manos, piezas que no traía cuando llegó. A finales de los años 80 y principios de los 90, Lucha Villa ya era una institución. Había pasado los 40, luego los 50, y seguía llenando escenarios. La radio tocaba sus canciones. La televisión la sentaba rodeada de mariachis como una reina en su trono. Pero el cuerpo empezó a mandar señales que los mitos no saben obedecer. La voz no salía con la misma facilidad después de varias presentaciones. Las desveladas pesaban más. Las fajas apretaban más. Los vestidos tenían que ocultar lo que el tiempo marcaba sin permiso. En 1996, Juan Gabriel reunió a Lucha Villa, Lola Beltrán y Amalia Mendoza en Las Tres Señoras, un álbum que sellaba su lugar en el Olimpo ranchero. También compartió con Vicente Fernández, Antonio Aguilar y Miguel Aceves Mejía. Su voz seguía teniendo autoridad, pero en las fotos de esa época aparecía otra preocupación. Cuellos cubiertos, mangas largas, ángulos escogidos. La palabra retiro empezaba a rondar las entrevistas, aunque ella la disfrazaba de broma. Decía que algún día se iría, pero todavía no. La verdad era más dura. No sabía quién podía ser sin Lucha Villa. Por eso la cirugía no nació como un capricho de vanidad. Nació como un último intento de detener el reloj. Si el cuerpo era parte del instrumento, había que ajustarlo. Si el público la había amado fuerte, imponente y deseable, tenía que seguir siéndolo. En 1997 pidió una cita con un cirujano de Monterrey. El procedimiento, según le dijeron, sería rápido. Liposucción y ajuste abdominal. En pocos días estaría lista. Pero Lucha no quería estar lista solo para un concierto. Quería estar lista para seguir existiendo en una industria que parecía expulsarla lentamente. El día de la cirugía llegó al Hospital Muguerza en Monterrey con una determinación que escondía dudas. Saludó al personal, firmó documentos y respondió preguntas. Cuando le preguntaron si tenía nervios, sonrió con una sonrisa pequeña y dijo que un poquito. Antes de entrar al área restringida, tomó la mano de uno de sus hijos y dejó una frase que sonó a despedida disfrazada de broma. Si algo me pasa, acuérdate de que siempre lo hice todo por ustedes y por el público. A las 9:12 de la mañana del 14 de agosto
de 1997, la puerta del quirófano número 3 se cerró. Adentro olía a desinfectante y frío. Afuera su hija se persignó en silencio. La anestesióloga revisó signos vitales. El cirujano Pacelli ajustó sus guantes. Lucha, todavía consciente, alcanzó a bromear diciendo que a ver si por fin quedaba flaquita. Rieron. Era su manera de esconder miedo con humor. A las 9:27 comenzó la sedación con propofol. Sus ojos se cerraron lentamente. Lo último que escuchó fue una enfermera pidiéndole que respirara profundo. Los primeros minutos fueron rutinarios. Incisiones pequeñas, succión controlada, presión estable. Pero a las 9:41, la saturación de oxígeno bajó demasiado rápido. El monitor lanzó un pitido irregular. El corazón empezó a oscilar de forma errática. Fibrilación ventricular. Pidieron adrenalina. A las 9:42 el monitor se fue a línea recta. Entonces empezó la lucha real. Compresiones torácicas, descargas eléctricas, oxígeno forzado. Cada segundo era una sentencia. A los 30 segundos sin circulación, el cerebro sufre. A los 60 las neuronas empiezan a morir. A los 180, las zonas del lenguaje quedan en riesgo. A los 240, la identidad misma empieza a desvanecerse. En aquel quirófano pasaron varios minutos. Cuando el corazón volvió a latir, ya no había nada que celebrar. El cuerpo seguía allí, pero algo esencial se había quedado atrapado en el silencio. El neurocirujano Asad Morel revisó los estudios y entendió que no se trataba de un paro breve. Las imágenes mostraban daño cortical extenso, afectación en el tálamo, compromiso del tallo cerebral y pérdida masiva de conexiones neuronales. El cirujano plástico habría dicho que habían sido menos de 2 minutos, pero los estudios apuntaban a otra realidad. 5, 6, quizás 7 minutos sin oxígeno. Tiempo suficiente para que la voz más poderosa del ranchero quedara encerrada en un cuerpo que ya no podía obedecerla. Después vinieron 11 noches frente a la unidad de cuidados intensivos. 11 noches de máquinas, oraciones, miedo y frases repetidas para no derrumbarse. La familia esperaba un milagro. México todavía no entendía la magnitud de lo que ocurría. El público seguía recordando canciones, películas y palenques, sin imaginar que detrás de esas paredes, la mujer que había dado voz al orgullo y al dolor de tantas personas estaba suspendida entre la vida y una ausencia imposible de nombrar. El 31 de agosto de 1997, Lucha Villa abrió los ojos. Para el país fue alivio. Para la familia fue el comienzo de otro duelo. Porque despertó, sí, pero no volvió. No reconocía bien, el cuarto no podía hablar, no podía cantar. Los médicos usaron palabras técnicas. Encefalopatía hipóxico-isquémica, daño irreversible, zonas del cerebro apagadas para siempre. La familia lo entendió de otra manera. La mujer que había abierto los ojos no era la Lucha Villa que México había amado durante 4 décadas. Era una parte de ella, la parte que respiraba, no la que reinaba. Los primeros días fueron crueles. Intentaba moverse y no podía. Intentaba hablar y los sonidos no salían. Las piernas que la habían sostenido en tantos escenarios temblaban como si fueran ajenas. La mujer que dominaba palenques necesitaba ayuda para ponerse de pie. Pero lo más doloroso fue verla intentar cantar. Movía los labios, buscaba dentro de sí aquella voz profunda y no encontraba la salida. Los meses siguientes se volvieron una disciplina de paciencia. Terapias de lenguaje, ejercicios de memoria, movimientos repetidos, fotografías para despertar recuerdos. Le mostraban escenas de su carrera, imágenes de cine, encuentros con Juan Gabriel, premios, palenques. A veces miraba las fotos como si fueran de otra persona. A veces sonreía sin saber por qué. Luego vino el viaje a Cuba al Centro Internacional de Restauración Neurológica. Fueron 3 meses de terapias intensivas. Hubo avances pequeños.
Sostuvo una cuchara. Escribió su nombre con dificultad. Dijo frases cortas. Pero la voz no volvió. Cuando regresó a México, fue llevada a un rancho en San Luis Potosí. Allí empezó la vida después de la vida. Ya no era la figura que llenaba escenarios. Era Luz Helena, una mujer mayor con daño cerebral severo, atendida por sus hijas enfermeras, y una familia que aprendió a cuidar a la leyenda rota sin poder despedirse de ella. Afuera México seguía recordándola como una reina. Adentro la realidad era otra. Una mujer en silencio mirando por la ventana, a veces sin comprender el paisaje, a veces reaccionando a una canción como si un destello cruzara la niebla. Hay días en que suena la media vuelta y sus ojos parecen humedecerse. Por un instante algo en el fondo de la memoria parece reconocer el eco de lo que fue, pero el brillo desaparece rápido. Ese es el duelo más cruel para su familia. Un duelo sin funeral. Porque Lucha Villa sigue viva, pero la artista que México conoció murió en aquel quirófano de Monterrey. El público perdió una voz. Sus hijos perdieron a una madre como la recordaban. Y ella perdió la posibilidad de contar su propia versión. Lucha Villa sobrevivió a la pobreza de Camargo, al abandono, a matrimonios rotos, a salones privados, donde el poder la miraba como trofeo, a décadas de exigencia sobre un escenario. Pero al final no pudo vencer al enemigo que nadie vence: el tiempo. Hoy, la estatua de bronce, en Camargo, la muestra con los brazos abiertos, lista para cantar, como si la voz siguiera a punto de salir. En la memoria popular sigue siendo enorme, altiva, indomable. Pero en el silencio del rancho queda otra imagen. Una mujer de cabello blanco, cuidada con amor, respirando en un territorio intermedio donde el cuerpo permanece y la voz ya no regresa. Por eso esta historia no debe contarse como la simple caída de una diva. Debe contarse como el precio que una mujer pagó por sostener un mundo entero sobre su voz. Lucha Villa quiso ganarle al tiempo para seguir siendo la reina que México veneraba. En cambio, el tiempo le arrebató lo único que nadie imaginó perder. No le quitó la vida por completo, pero le quitó la despedida, la palabra, el canto y la posibilidad de cerrar su historia con su propia voz. Su eco, nacido en Camargo y llevado a los palenques de México, todavía no aprende a morir.